puesto en un más allá, en un día sin igual. Permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire abrazarán. Cuando aparecerá mi rey, trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin
Amén, amén, qué hermoso tema. Muy bien, mi hermanita, tiempo, cámara y micrófonos son suyos. Adelante, por favor. Amén. Muchas gracias. Muy buenos días. Esperando y se encuentren muy bien en esta hermosa mañana que nuestro Salvador nos regala. Es un gozo volver a estar aquí con ustedes y durante toda esta semana que nuestro buen Dios tuvo poner en el corazón de cada uno la oportunidad de poder adorarle. Y nos sentimos muy gozosos de que podamos compartir estas verdades que el Eterno nos ha presentado en esta mañana. Agradezco a Dios por ello y eh, podemos inclinar el rostro para orar. Amado Padre, nuevamente invocamos tu nombre y te damos muchas gracias porque tú nos has dado la inspiración para podernos dar cuenta cómo es que ha habido un desarrollo durante todos estos años para que tu pueblo camine por el sendero que tú les has mostrado. En tus manos nos colocamos en esta mañana. Abre nuestra mente, nuestro corazón, permite que sea sensible a este mensaje y comience primero en mí para que pueda repercutir en los demás. Gracias por este hermoso grupo que tú has levantado para orar, para consagrarse a ti, Señor, para prepararse porque tu venida es inminente. En el nombre de nuestro amado Salvador, utiliza mis labios y mi mente que sea impresionada por ti. En Jesús lo agradecemos. Amén. Pues nos sentimos muy contentos, queridos hermanos. Gracias a nuestro Salvador, decía, porque nos da la oportunidad de buscarle en estas mañanas. Y vamos a comenzar. Hemos titulado el tema durante toda la semana, séptimo día, sello de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el séptimo día, sello de Dios? Estamos haciendo un recorrido profético, queridos hermanos, porque muchas veces desconocemos, decíamos ayer, los orígenes, el que cómo comenzó y el por qué nos emerge en el séptimo día y como pregunta si es el sello de Dios. Y Génesis 2, 2 y 3, donde es nuestra base bíblica de toda esta semana, donde la palabra de Dios nos dice, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado y había hecho. Y ayer preguntábamos, ¿verdad? Que cuán importante es, o decíamos, que nosotros nos santifiquemos en el día que Dios escogió y cómo, eh, por qué somos llamados adventistas del séptimo día. Cuán importante es este conocimiento que nosotros tengamos al final de estos tiempos. Es bien importante que nosotros tengamos bien presente la obra que se está haciendo, ¿sí? En el lugar santísimo y que está inmerso, decíamos, el día santo del Señor. Pero para que esto lo entendamos, hermanos, necesitamos conocer un poco más de la historia profética y cómo es que se ha ido cumpliendo en el desarrollo de nuestro andar, de nuestro caminar hacia la Nueva Jerusalén. Y vamos a avanzar. Y la palabra de Dios, hermanos, en Primera de Juan 4:8 dice, Dios es amor y su naturaleza y su ley son amor. Lo han sido siempre y lo serán siempre. El alto y el sublime, el que habita por la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia, no, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es el origen del mal, que comenzó, decíamos, a veces teníamos en mente que Génesis era el inicio y el desarrollo de todo este mundo, pero no, queridos hermanos.
Y nosotros como adventistas del séptimo día tenemos que conocer esta historia, cómo es que se ha ido librando y esta gran batalla que se vive, la batalla entre el bien y el mal, la batalla entre decidir a quién vamos a obedecer, en quién va a ser puesto el sello de Dios o el contrario. Por eso, bien importante que nosotros conozcamos este fundamento como adventistas del séptimo día. Y miren, queridos hermanos, en Jeremías 6:16 hay un texto bíblico muy interesante que dice así, dice Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero algunos dijeron, no, no andaremos. Algunos dijeron, no andaremos. ¿Por qué Dios nos dice que nos detengamos cuando a veces no sabemos hacia dónde tenemos que ir? No sé si se les ha pasado, pero yo viví la triste experiencia hace varios años de que estando dentro de la iglesia yo me sentí perdida. Me sentí esa moneda perdida, me sentí esa dracma que se había perdido en la casa de la dueña de esa moneda y que no le hallaba. Y se siente horrible, hermanos. Se siente, no sé cuántos de ustedes han vivido esa experiencia, pero yo la viví. Y es tremendo sentirse así. Y, y cuántos a veces nos pasa como María, que cuando fueron a la celebración de la Pascua, cuando él tenía la edad de 12 años, y que ya iban a regresar a su casa y que María no encontraba a Jesús. No sabía dónde él había estado. Y tanto buscarlo pasó un día, 2 días, 3 días, y al tercer día encontraron que estaba ¿dónde? En el templo. Y ella dice, ¿por qué nos has hecho así? Y Jesús le contesta, ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene estar? Y a mí me pasó igual. A veces perdemos a Jesús durante todo el día, o durante la semana, o durante los meses, o durante años, como pueblo adventista del séptimo día. De manera personal, a veces perdemos a Jesús y nos pasa como ellos. No sabemos dónde lo dejamos. Y es triste y doloroso. Por eso Jeremías nos dice que nos paremos, nos detengamos, hagamos una pausa en nuestras vidas y nos preguntemos por esas sendas antiguas que ya caminaron, que ya anduvieron algunos y que debemos de andar por ellas. ¿Para que qué? Para que encontremos descanso para nuestras almas. El diario vivir y el córrele nos hace perder de vista o dimensionar en la condición en la cual yo estoy. Las faenas de este mundo nos han absorbido tanto que hemos perdido el tiempo y el rumbo en el cual tú te encuentras y yo me encuentro ahí parado. Y para el hombre hay muchos caminos, como vemos aquí en la imagen, a la derecha, enfrente, a los lados, hacia atrás. Pero en la vida espiritual y en el caminar del pueblo adventista solamente existen dos caminos en el cual tú y yo debemos de decidir si es el camino derecho o es el camino izquierdo. Porque nada más hay dos caminos y cada uno va a escoger en cuál andar. Y nuestro Dios dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Aquí vemos a los profetas
que nos antecedieron hace más de casi 6,000 años. Sin imaginarnos que está Moisés, está Jacob, está Abraham, está Isaac, está, ¿cómo se llaman? Los del campamento. Yo le puse aquí los del campamento, hermanos, porque tiene mucho que ver el lugar, el santuario terrenal que Dios le ordenó a Moisés que debía de erigir en el desierto para que pudieran adorarle. Ayer hablábamos, ¿verdad? Cómo es que Dios levantó al pueblo de Israel para que pudiera eh, ser su representante en el desierto. Y estos profetas, que ya ellos caminaron, que ya ellos estuvieron antes que nosotros, nos invita a seguir ese camino, a conocer ese camino. Y aquí tenemos a Juan, el discípulo amado, y antes de él tenemos a Jeremías, Isaías, tenemos a Oseas, Amós, y a todos esos profetas, hermanos, que nos señalan el camino por el cual el pueblo adventista tiene que caminar. Y miren, queridos hermanos, ¿por qué el campamento y por qué el atrio? Porque en este camino que ellos recorrieron y que entre ellos estuvo nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, es el camino que Él hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y esto da sus orígenes en el principio, como dice la palabra, ¿cómo se llama? Con la creación de nuestros primeros padres. Lo veíamos ayer y hoy vamos a ver un poco más este avance. Pero Dios diseña, o Dios le pide a Moisés que diseñe este santuario para que pueda avanzar, para que podamos nosotros entender el recorrido que el pueblo adventista, que el remanente fiel, que los 144,000 hermanos tienen que avanzar por ese camino para llegar a la tierra prometida. Pero decíamos ¿cómo se llama? En esta diapositiva anterior, por eso nos pide Él que nos detengamos, que no vayamos tan aprisa, que analicemos, que razonemos por qué camino estamos andando, por qué camino estamos siguiendo, decía tú y yo, y en cuál hemos decidido andar o caminar por Él. Y este camino que es el recorrido y es el ejemplo que nos dio nuestro Salvador, nuestro Mesías, que debía de correr el pueblo adventista. ¿Por qué? Porque Jesús lo recorrió estando aquí en la tierra. Y lo hizo desde el campamento con estos profetas que comenzaron ese recorrido de manera terrenal, ¿sí? De manera terrenal. Y lo hizo, ¿cómo se llama? De manera espiritual también, ¿sí? Y muchas veces tenemos que comprender esta parte, son 4 dimensiones, de manera profética, de manera histórica, de manera literal y de manera espiritual. Estas 4 dimensiones que nosotros debemos de comprender el recorrido profético que Dios está trazando a su pueblo. ¿Y por qué el santuario? Decía. Porque resulta, queridos hermanos, que cuando nuestros padres pecaron, hubo un sacrificio, se han de acordar, ¿verdad? Se tuvo que sacrificar a un cordero para que pudieran ser vestidos de pieles de cordero. Y aquí se encuentra, ¿cómo se llama? El altar del sacrificio. ¿Sí? Este altar del sacrificio, ahí está la cita que se encuentra en Éxodo 27:16, pero también lo vemos en Génesis
en Génesis capítulo 3, donde Dios, ¿cómo se llama? Utiliza un cordero para sacrificar y que representa a nuestro Señor Jesucristo, porque dice la palabra que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, Él comienza ese recorrido y empezó a establecer el sistema de sacrificios que representa al Cordero inmolado, nuestro Mesías. Por eso la importancia del santuario, que nosotros que conozcamos qué significa. Comienza ese recorrido profético en el campamento y a la entrada allí del santuario celestial donde el penitente iba, y en este caso Adán iba, para poder realizar ese sacrificio. Decíamos ayer que cuando Dios creó este hermoso huerto del Edén, Dios dijo que todo era bueno en gran manera. Y miren, queridos hermanos, para que nosotros comprendamos el plan de redención, necesitamos primero entender el plan de salvación y el plan de la creación. El plan de la creación tan importante desde sus orígenes. Y Dios vio que todo era bueno en gran manera. Y hizo los árboles, los mamíferos, las frutas y todo lo que vemos aquí, lo hizo con un bello color hermoso, vivo. Todo era bello, no había maldad, no había pecado, había armonía, ¿verdad? Y entonces, pero cuando eso sucedió, queridos hermanos, que Dios había diseñado el jardín del Edén, Dios dijo, cuando dijo estas palabras, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, dice que Satanás sintió celos de Jesús y deseó que se le consultase acerca de la formación del hombre. Cuando yo estaba realizando las diapositivas, hermanos, mi mente fue hasta el jardín del Edén, donde Dios empezó primero a crear los árboles, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, lo que les decía ayer, a diseñar todo este hermoso huerto. Pero cuando hubo ese concilio, les decía el día de ayer, y donde Satanás dice que se enteró, ¿verdad? Que ese jardín había sido diseñado y donde se iba a hacer la creación del ser humano, dice que Satanás sintió celos de Jesús, porque no se le había convocado a participar de la creación y tampoco de la creación del ser humano. Y entonces, dice Primeros Escritos, aquí están las citas bíblicas, capítulo 32, usted puede encontrar allí en la página 187 y 189 la caída de Satanás. Este recorrido profético, hermanos, nos va a ampliar el panorama, el por qué vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de odio, como lo tuvo Satanás, celos, envidia, de lo que el Padre y el Hijo estaban planeando para este mundo. Entonces, deseó que se le consultase, decía Satanás, acerca de la formación del hombre. ¿Y por qué esto no se hizo? Se llenó de envidia, de celos y de odio. Desde ese momento que Satanás en su corazón desarrolla ese sentimiento, esos malos sentimientos hacia el Hijo, hacia Jesús, arrastra hasta nuestros días. Yo cuando estaba haciendo esto entendí, dije, bueno, entonces
¿Por qué el sufrimiento del mundo? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la envidia? ¿Por qué los celos? Porque hubo en un ser que, que, que en aquel tiempo era bello y era hermoso y que se paseaba, dice, en el huerto de Dios te paseabas, oh querubín protector, dice Ezequiel capítulo 28. Pero su corazón dice que se llenó de qué? De orgullo, de envidia, de celos, porque no se le convocó a que participara de esta creación. Y dice que él deseó recibir los más altos honores después de Dios en el cielo. Pero Satanás y los que simpatizaban con él luchaban por reformar el gobierno de Dios y querían escudriñar su insondable sabiduría y averiguar cuál era el propósito al ensalzar a Jesús y adorarle de tan ilimitado poder y, y comando, dice, y se rebelaron contra la autoridad del Hijo de Dios, y toda la hueste celestial fue convocada para que compareciese ante el Padre a fin de que se decidiese cada caso. Y se determinó allí que Satanás fuese expulsado del cielo y con todos los ángeles que se le habían unido en la rebelión. Hubo entonces guerra en el cielo y los ángeles se empeñaron en batalla. Satanás quiso vencer al Hijo de Dios y aquellos que se sometían a su voluntad, pero prevalecieron los ángeles buenos y fieles, y Satanás con sus secuaces fueron expulsados del cielo. Una vez que Satanás se desenmascara, por así decirlo, de lo que había en su corazón, la hueste angélica fue convocada junto con su comandante, Lucifer, que en ese tiempo se le había dado ese nombre de manera muy especial, porque era el querubín protector, el querubín de luz. Y entonces se les dijo que Jesús iba a ser el que iba a estar después del Padre y que a él se le tenía que obedecer como comandante del cielo y que se tenían que obedecer sus palabras de manera implícita, inmediata. Y Satanás se llenó de ira y todos los ángeles fueron convocados y dice allí que hubo una guerra en el cielo y los ángeles se empeñaron en batalla. Pero dice la palabra de Dios, la inspiración, que Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles se inclinaron ante él para reconocer la supremacía y su gran autoridad y derecho de gobernar, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y odio. Y Cristo formaba parte del consejo especial de Dios para considerar sus planes, mientras que Lucifer los desconocía. A él no se le dio ese conocimiento de esos planes que el Padre y el Hijo tenían que ejecutar. Y él no comprendía ni se le permitía conocer esos propósitos de Dios. Y en cambio, Cristo era reconocido como soberano del cielo con poder y autoridad iguales a las de Dios. Este escrito está en Historia de la Redención, capítulo 1, La caída de Lucifer, página 12. Y la palabra de Dios nos dice, y me gustaría que alguien, hermanos, con voz audible y clara, me ayude a leer lo que dice Apocalipsis 4, el 7 y el 10, si es tan amable, por favor. Alguien que amablemente abra su micrófono y lea esta cita que está aquí en la diapositiva, por favor. 4, 7, ¿qué más? 12, 4, 7 al 10. El 4, luego el 7 y luego el 10, por favor. 12, 4. Dice así: Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz,
a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Es el 4. El 7 dice, hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Y el 12, Del 7 al 10. perdón. Eh, ¿El 8 sería? sí, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el 10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, quien lo acusaba día y noche ante nuestro Dios. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Miren, aquí en la diapositiva dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Tan solo la mitad de este versículo, porque la otra mitad, cuando dice que y fue a hacer guerra contra la mujer, este es otro periodo, queridos hermanos, profético. Pero esta primera línea de este versículo 4, cuando dice que su cola arrastró la tercera parte de las estrellas y las arrojó sobre la tierra, está hablando efectivamente de esa guerra que hubo en el cielo cuando a Satanás no se le tomó parte en los planes de la creación del hombre, ¿sí? En esa línea es eso lo que sucedió allá en el cielo, lo que de manera profética y literal en ese momento, porque ellos lo estaban viviendo, que los ángeles malos iban a ser arrojados y dice que fue la tercera parte. Y entonces hubo, ¿cómo se llama? Esa guerra en el cielo, luchaban contra el dragón y sus ángeles y pero dice que no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. Entonces ellos fueron lanzados, ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, la cronología que nos está indicando es que primero se crea el huerto del Edén. Una vez que el huerto del Edén ha sido creado por la palabra de Dios, se convoca el concilio para hacer al primer hombre sobre la tierra, en este caso Adán. En ese momento Satanás se entera, ¿verdad?, de esos planes y él se llena de ira, de envidia, de celos, y posteriormente es convocada la hueste angelical junto con el Padre, el Creador y el Hijo, y en ese momento, ¿cómo se llama? O posteriormente es arrojado Satanás y sus ángeles. Historia de la redención, hermanos, y patriarcas y profetas y primeros escritos nos amplían que en ese lapso de tiempo y un poquito antes de que Satanás y sus ángeles hayan sido arrojados, los ángeles buenos iban con estos ángeles y les rogaban y les suplicaban que por favor desistieran de esa rebelión que ellos habían empezado, que por favor les suplicaran que se arrepintieran. Y la idea era de que Satanás volviera a tener ese mismo cargo porque iba a ser el tercero en los atrios celestiales después de el Hijo, y entonces iba a ser restituido en su cargo y lo iba a volver a tener si él se arrepentía ante toda la hueste angelical ¿cómo se llama? Y él iba a tomar lugar del cargo que él tenía. Y fue una lucha
una lucha intensa de querer convencer a los ángeles que no se apartaran del concilio celestial, que no se alejaran de tener pensamientos vanos, porque Lucifer les decía que ellos eran santos, que ellos, al ser santos, no había problema de que ellos no guardaran la ley, lo que Dios establecía, y empezó este conflicto allá en los cielos. Y a veces podemos decir, bueno, si todo era armonía, si todo era bello, y todo era paz, todo era amor, porque ahí estaba la presencia del Padre, pero en el corazón de Satanás estaba esa lucha terrible de si adoraba al Hijo de Dios y lo aceptaba como comandante angélico de la hueste celestial, o él seguía sus propósitos, sus fines. Pero Satanás no escuchó, en su corazón había ese sentir, ese deseo, ese sentimiento arraigado en su corazón de querer ser igual a Dios y menor al Hijo de Dios, que en este caso era Jesús. Entonces, esa batalla que se estaba llevando a cabo en el cielo, queridos hermanos, los ángeles fueron arrojados acá en la tierra. ¿Sí? Posterior a eso, dice allí que fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Sí? El sueño de Lucifer era comandar él en lugar de Jesús. Tomar posesión de ese lugar que a Jesús le pertenecía. Pero como Dios no iba a consentir, ¿verdad?, que eso sucediera, Lucifer fue arrojado. Y entonces, esa guerra que hubo en el cielo, el Hijo de Dios, el príncipe celestial y sus ángeles leales entraron en conflicto con el archirrebelde y los que se le unieron. Y el Hijo de Dios y los ángeles fieles dice que prevalecieron, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Toda la hueste celestial reconoció y adoró al Dios de la justicia. Ni un vestigio de rebeldía quedó en el cielo. Todo volvió a ser pacífico y armonioso como antes, y los ángeles lamentaron la suerte de los que habían sido compañeros de felicidad y bienaventuranzas. El cielo sintió su pérdida. Dice que los ángeles lloraron por esa gran pérdida que hubo en el cielo, porque no tan solo Satanás, ¿verdad?, fue arrojado del cielo a la tierra, sino que la tercera parte, como vimos en Apocalipsis 4, 12:4, del 7 al 10. Y dice que había sido arrojado en la filmina anterior, dice, que decía en el cielo: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Ahí hay un error de dedo, de Dios es con mayúscula. Dice: la autoridad de su Cristo, porque había sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Él era el que estaba acusando a los ángeles buenos, ¿verdad? Y entonces habían ellos descansado porque ya habían sido arrojados estos ángeles malos y perversos, y ya se había recuperado la armonía que antes había existido en ese lugar tan hermoso que Dios había establecido su reino, su imperio, para poder gobernar desde allá del santuario celestial. Y miren, hermanos, una vez que es arrojado Satanás, después de que es arrojado, el Padre consulta. Este es el escrito del que ayer les mencionaba. Este es el testimonio de esta inspiración, que el Padre consultó con el Hijo con respecto a la ejecución inmediata de su propósito de crear al hombre para que habitara en la tierra, y lo sometería a prueba para verificar su lealtad antes que se le pudiera considerar eternamente fuera de peligro. Si soportaba la prueba, a la caída de Lucifer, la cual Dios creía conveniente someterlo, con el tiempo llegaría a ser igual a los ángeles. Ese era el propósito de Dios, hermanos. Que el hombre
el hombre pudiera pasar esta prueba, que tenía que someterse, ahora sí que a los requerimientos de Dios por obediencia, con el tiempo dice que llegaría a ser igual que los ángeles y tendría el favor de Dios. Y podría conversar con ellos y estos con él. Y Dios no creyó conveniente ponerlos fuera del alcance de la desobediencia. Eso se encuentra en Historia de la Redención, página 15 y 16, capítulo 1. Y también se encuentra en Primeros Escritos, capítulo 32, páginas 187 y 100 a la 189, y Patriarcas y Profetas, capítulo 1. Dios tenía un plan muy especial al crear al ser humano, al hombre sobre la tierra, que él pudiera pasar esa prueba de que Satanás había sido arrojado de los atrios celestiales. ¿Para qué? Para que pudiera llegar a ser igual a quién, a los ángeles, y pudiera tener el favor de Dios, para que pudiera conversar con ellos y pudiera, ¿cómo se llama? Estar delante de Dios, ¿sí? Por eso Dios bajaba todos los días y conversaba con ellos y les decía que había sido arrojado un ángel poderoso, que había sido arrojado un ser sobre la tierra, y que tuvieran mucho cuidado, que estuvieran atentos a, a separarse cuando después de que fue creada Eva. Y entonces aquí vemos los planes y el propósito de Dios con respecto a crear al hombre para que habitara aquí en la tierra. Y cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, en Génesis 21, vemos ahí, ¿verdad?, que Él los formó del polvo y todo era bueno, todo era bello, había un color muy hermoso en ese huerto del Edén, y era todo armonía y todo era perfecto. La unión de la humanidad con Satanás, después de la caída, queridos hermanos, cuando Dios crea a Adán y a Eva, cuando dice, y no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Entonces llegó el tentador con esa sutileza, y resulta, queridos hermanos, que entonces este archienemigo, el que fue arrojado de los atrios celestiales, se presenta ante Eva, ¿verdad? Y le empieza a hablar y a mostrar el fruto, y le empieza a seducir, hermanos, a que pueda ella caer en la tentación, porque ella se había separado por un momento de su marido, de su esposo, y ella fue y miró ese árbol que era codiciable, dice, para comer, ¿sí? Entonces empieza esa unión con Satanás, hermanos, porque Eva empieza a platicar, empieza a tener diálogo ¿con quién? Con la serpiente. Entonces existe una unión entre el tentador, la humanidad y la creación, que en este caso era Eva, nuestra, nuestra madre, nuestra primera madre que Dios creó en este mundo. Entonces, hubo una unión, hubo un casamiento también allí, queridos hermanos. ¿Cómo así? Cuando Adán y Eva, que fueron creados a la imagen de Dios y a su semejanza, y que era el propósito de Dios que ellos obedecieran y pasaran esta prueba, dice que iban a ser igual que los ángeles, ¿verdad? E iban a tener vida eterna, iban a ser seres inmortales. Pero comienza este cortejo, queridos hermanos, comienza esta unión y este casamiento entre Adán y sus descendientes con Lucifer. Y hay una línea de gobierno allí que ustedes pueden ver, donde ya no está
en las diapositivas del día de ayer acerca de Dios como emisor, como creador, Adán como receptor, del mensaje que Dios le quería dar para que fuera un ser obediente a los requerimientos de Dios. Ahora es lo contrario lo contrario a la luz. Ahora es el gobierno de las tinieblas, donde inicia en Génesis 3 del 1 al 11 y en el versículo 6 donde entra el pecado. Dios tiene un gobierno, el gobierno de la luz, pero también hay un gobierno de las tinieblas, que en este caso, cuando comienza la seducción y la conquista para que nuestra madre Eva entre en la tentación, hay una línea de gobierno de la perdición. Comienza, queridos hermanos, a desarrollarse la línea de la perdición. Primero está el tentador, la serpiente, que es Satanás, Eva y Adán, y toda la tierra, y todo esto tiene ¿cómo se llama? Un cumplimiento profético. Les decía que hasta ahora de manera literal nosotros lo estamos viviendo. Satanás, que es el dragón, que ese es un pequeño organigrama para que nosotros nos demos cuenta que ahora Satanás está por encima de los animales y las plantas están, ¿cómo se llama? ¿Por qué ser el gobierno de Adán? El gobierno primero de los animales y luego de las plantas, ¿verdad? Y todo quedó invertido, hermanos, todo quedó cambiado, trastornado con la entrada de la tentación del pecado. Y dice allí que ahora Eva y Adán quedaban por debajo de los animales y por debajo de las plantas. Y posteriormente, ¿cómo se llama? Eva y Adán. Y por último, la tierra, lo que ahorita estamos padeciendo, las catástrofes, los desastres. Ahora a los animales se les da lo primero, los cuidados, ahora se vuelven domésticos, cuando antes los animales tenían que servir al ser humano o a Adán, ahora el ser humano sirve ¿a quién? A los animales. ¿Se dan cuenta? Todo esto cambió ¿cómo se llama? El organigrama, el gobierno que Dios había establecido y que todo era bueno en gran manera, había cambiado de manera drástica, ¿sí? Y rápidamente voy a leer Génesis 3. Génesis 3, del 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces, queridos hermanos, ella, al haber, ¿cómo se llama? Escuchado la voz de la serpiente, empieza a descender, ¿verdad? El ser humano, porque no tan solo ella comió. Y a veces decimos, bueno, porque ella le dio el fruto, ¿a quién? A Adán, a su marido. Y cuando él come el fruto, queridos hermanos, todo cambia, todo cambia. Se establece lo que en un principio Eva estaba haciendo esa relación con la serpiente, la línea de gobierno de la perdición. Entonces, como a Adán se le dio la corona de la creación, lo vimos en Salmos capítulo 8, y ya no era
Adán, el dueño o el soberano de la creación. Ahora, ¿quién era? La serpiente. Y esos pasos que hicieron posible la implementación del plan de Satanás con el primer Adán y la primera Eva en el huerto del Edén. Aquí también hay un emisor que es la serpiente y, y cambia el orden. Ahora es Eva y Adán y aceptan el orden de Satanás. Y es el mensaje, ellos aceptan ese mensaje que dice que no iban a morir y que sus ojos iban a ser, ¿qué? Abiertos, y que ellos serían como dioses y sus ojos serían abiertos conociendo, ¿qué? El bien y el mal. Ahora, apreciables hermanos, quien recibe este mensaje es el hombre, y el hombre es hecho receptor de la imagen del tentador. ¿Sí? O el ser humano, porque en este caso Eva escucha la voz de la serpiente, ella se vuelve engañada, ella la engañan y ella engaña a su marido también y se vuelve tentadora, ¿verdad? Y le da a su marido a comer del fruto prohibido. Y entonces hay una unión allí entre la humanidad, que es el plan de la serpiente, la unión entre Satanás y la humanidad y la creación. Mire cómo todo esto cambia en el reino de las tinieblas. Y después de eso, ¿qué sucedió? Fueron expulsados nuestros primeros padres, ¿verdad? De ese bello huerto que había sido creado y que todo era bueno en gran manera, ellos han sido expulsados. Allí el Edén de la creación fue echado del santuario de la creación. Y ahora, miren cómo está este mundo, hermanos. Lleno de espinas, oscuro, tenebroso, terrible, lleno de dolor, de sufrimiento, de tristeza, a causa de este ser que en el corazón de él estaba habiendo una guerra desde allá en el cielo y provocó una batalla allá en el cielo, en los atrios celestiales. Y estos ángeles fueron puestos a la entrada del Edén, dice, con una espada flamífera que ya no se les permitió a ellos la entrada. ¿Y cómo es que este desarrollo profético, queridos hermanos, que nosotros debemos de conocer y darles a conocer a la gente, porque muchos de ellos en el mundo no conocen esta batalla o este plan de la creación y lo que Dios esperaba que el ser humano estuviera y obedeciera al autor de la creación. Pero tristemente, el hombre junto con la esposa deciden, ¿verdad?, obedecer a la serpiente. Y al final de los tiempos, como decíamos, en los caminos solamente hay dos caminos. Uno que obedecerá la voz del Creador, que somos hechos a su imagen y a su semejanza, porque así quiere que regresemos en el Edén, pero antes del pecado, o aquellos que van a decidir seguir al diablo y a Satanás, que fueron arrojados del cielo y que están haciendo los estragos aquí en la tierra. Entonces, queridos hermanos, agradezco a Dios por su atención, que nuestro Redentor les bendiga y les guarde y nos dé la oportunidad y la sabiduría, apreciables hermanos, de poder decidir y prepararnos para saber de qué lado estar. Porque así como Adán fue probado, el pueblo remanente final va a ser probado y va a tomar la decisión, o la está tomando desde estos momentos, la está tomando de qué lado quiere estar. ¿Del lado de la luz o del lado de las tinieblas? Querido Padre, gracias te damos por tu palabra, porque ella nos revela el desarrollo de el reino de la luz con el reino de las tinieblas. Hubo un ser que fue arrojado desde los atrios celestiales y que en él se sigue desarrollando
y sigue aumentando el dolor, el sufrimiento, y introdujo el pecado aquí en la tierra. Pero dice tu palabra que tus misericordias son grandes, maravillas y maravillosas, tu gracia es inmensa, y que tú no deseas la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de sus malos caminos. Que tú nos ayudes para poder enseñar a otros este desarrollo que se llevó a cabo desde antes de la creación, y que la humanidad tiene que saber de qué lado va a decidir estar. Ayúdanos para ser siervos tuyos y que presentemos estas verdades a aquellos que deseen conocer el plan de salvación y el plan de redención. Te pedimos que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y nos acompañes en este día, y que las necesidades de este grupo, de los hijos, de los esposos, si hay de salud, de enfermedad, Señor, tú seas con cada uno de ellos. Pon tu obediencia en nosotros, Señor, y ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús, a Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. 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 Muchas gracias, hermana. Vamos a ver si hay pedidos de oración en el chat para que usted pueda orar por ellos. Hay uno solo. Dice, buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga a todos. El Señor nos fortalezca. Mi pedido es el mismo de todos los días. Gracias, mis queridos hermanos. No sé, hermanito Johari, si hay en el Facebook algún pedido. Bueno, aparentemente es ese único, mi hermanita, si usted ora por él y luego escuchamos el himno y quedamos despedidos. Sí, ¿cómo se llama la hermana? Mira, está identificada por Fone, pero creo, si no me equivoco, se llama María, si no me equivoco. María Señor, Nieto, ese- creo que dice. María Nieto. Ah, ok. Bueno, vamos ahora. Amado Padre, en tus manos colocamos a tu hija María Nieto. Tú sabes la necesidad que ella tiene y te rogamos, Padre, que tú obres conforme a tus misericordias. Tú conoces el fin desde el principio y tú conoces, oh Padre, lo que se libra en su mente y en su corazón. Te rogamos que la paz de Cristo esté con ella, que el amor de tu Hijo amado Cristo Jesús la rodee con tus brazos tiernos y la fortalezca, que ella sienta la plena seguridad de que tú estás al control de su caso, Señor, y de todos los casos imposibles para nosotros. Tú tienes muchas respuestas y muchas soluciones, solo permítenos hacer tu voluntad. En tus preciosas manos las colocamos, y que la gloria y la honra sea para Cristo nuestro Salvador. En el nombre de Él lo pedimos, quien vive y reina por los siglos, nuestro amado Cristo Jesús, a Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Amén, amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, muchas gracias por haberse quedado hasta este momento. Los invitamos nuevamente mañana en el mismo horario. Que sean todos bendecidos por nuestro Dios y que tengan un excelente día. Quedamos despedidos con este hermoso himno nuevamente. Adelante, por favor. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el
camino estrecho andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, es hoy, es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho andar, el camino estrecho andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar.